Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos en la Asamblea Nacional para escuchar a los miembros de la Comisión Ocasional que tratarán o darán tratamiento a la reforma constitucional para eliminar la prohibición del ingreso de bases militares extranjeras al país. Vamos a escuchar este pronunciamiento de los miembros de la comisión, ya que se ha convocado a algunas autoridades del Estado para recibir sus comparecencias, digamos, porque es parte de sus roles. Pero en esto en particular estamos hablando de una reforma que la Corte ha dado luz verde y queremos saber su criterio como los demás, como la... El tema, legisladora, presidenta, el asunto de los plazos, habían 90 días, ¿no es cierto? Y este informe para primer debate, tentativamente, ¿para qué fecha estaría? Los plazos para el primer debate son hasta 60 días. O sea, nosotros podemos presentarle hasta 60 días, nos da un, digamos, un tiempo allí que no es tan rígido, digamos. Para el segundo debate, una vez que el Pleno lo conozca, se deben cumplir 90 días. Eso no es ni 89 ni 91, 90. Al día 90 llega al segundo debate. Eso dice la norma. ¿Por qué tantos tiempos, o sea, plazos tan amplios o diferentes a otros? Porque se trata de una reforma constitucional. Y lo que nos dice la ley es que se procura que los legisladores debatan lo suficiente como para entender que si aprueban una reforma, altera la Constitución en su conjunto. Ahora, nosotros tenemos que tomar en consideración al menos dos cosas. Primero, que se viene un feriado largo establecido por el gobierno nacional, y segundo, que se ha anunciado la vacancia legislativa. Entonces nosotros procuraremos como mesa salir hasta antes de fin de año con el informe para primer debate, pero habrá que considerar que hay cosas que se salen de las manos de la comisión, como por ejemplo un feriado y una vacancia, y eso al menos se correrá enero para que la presidenta pueda ponerlo ante el Pleno. Desde que nosotros enviamos, la presidenta tiene ya su facultad para ponerlo cuando considere. asambleísta. Tanto a las comparecencias que se han recibido, también anteriormente tuvimos a la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfield, justamente, y ellos señalaron que dentro de este convenio, si se llega a dar con el tema de las bases militares, también se establecerían limitaciones. Este tema de las limitaciones se tratarían dentro de la comisión. ¿Cómo sería? El gobierno tendría en el criterio jurídico que adjuntar los anexos que vendrían a la pregunta de llegar a ser consultada a la ciudadanía, y esos anexos podrían determinar alguna normativa adicional. Nuestra preocupación, o mi preocupación en particular, y se la hice saber al ministro de Defensa, fue cómo aplica el tema del acuerdo de las fuerzas, porque el acuerdo de las fuerzas dice, en similares condiciones a lo que ocurrió en el 99, que los militares extranjeros, no habla de qué país, solo dice extranjeros, no tendrán control de ningún tipo, es decir, podrán hacer lo que gusten, no habrá control en las exportaciones que hagan, no habrá control en su tema de pago de impuestos, es decir, todo lo que los ecuatorianos tenemos que cumplir en nuestra normativa vendrían extranjeros y no tendrán que cumplirla. Y adicionalmente, no hay ningún control en materia de derechos humanos, y eso, aunque haya personas a lo que no les guste, los derechos humanos son fundamentales de nuestra propia Constitución, primero. Luego hay una luz verde, si se quiere, al uso del espectro radioeléctrico. Siguiente preocupación, porque es una cuestión donde además, digamos, no solo hay tutela del Estado, sino al día de hoy hemos visto, por ejemplo, que cuando se trata de un adversario político, como ocurre con el señor Topic, incluso le revierten los permisos de uso de tal o cual tema, pero acá das luz verde para que haya incluso el uso del espectro radioeléctrico. Eso le consulté al ministro de Defensa, no me dio mayores luces, pero se lo consulté. Entonces, por eso es importante además que el resto de las funciones del Estado lleguen y nos expliquen cómo van a hacer este control. Tendría en primera instancia que venir de mano de los anexos, sí, y después normarse a través de la próxima asamblea, pero al menos me preocupa los antecedentes respecto a luz verde para cualquier tipo de acción. Y en cuanto a las comparecencias del día de hoy, ¿qué es lo que se espera? Porque tenemos al representante de la Corte Nacional de Justicia, al representante del Consejo de Participación Ciudadana y, como ya lo señalábamos, de la Corte Constitucional. Se excusaron 2 de 3 comparecientes de la sesión de la mañana, para la tarde son 3 también, hemos hecho solo 3 y no más porque tenemos un pleno a las 11 de la mañana convocado, pero lo que esperamos es criterios alrededor de sus participaciones particulares, tomando en cuenta que se trata de un elemento constitutivo del Estado, y por eso los hemos llamado. La mesa ha decidido insistir en la presencia al menos de Corte Constitucional y Corte Nacional, así lo haremos, y en caso de recibir una nueva negativa dejaremos claro en el informe y lo informaremos al Pleno. Perfecto. ¿Me recuerda cuáles son las comparecencias que no van a asistir? Esta mañana se excusó Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional. Para la tarde ya tenemos delegaciones del Consejo de la Judicatura, de Defensoría Pública y del Pueblo. Perfecto, muchísimas gracias. Participación Ciudadana delegó y con ellos nos reinstalaremos ya mismo. Hemos recibido la comparecencia básicamente del eje de seguridad y del Ministerio de Gobierno aquí en esta comisión. Lo que estamos en este momento avanzando es en la comparecencia de las autoridades que no corresponden al eje de seguridad, sino de justicia. Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y también Consejo de Participación Ciudadana y entre otras entidades, ¿no? ¿Cuál es la preocupación mayor que tenemos en este momento? En la comisión se está generando una especie de debate en relación a hasta qué alcance debería tener
esta reforma constitucional, porque estamos hablando de que se van a permitir, dice la pregunta presentada por parte del presidente, permitir la instalación de bases militares y la cesión de bases militares ecuatorianas a fuerzas extranjeras. Ya, pero ahí hay que ver otros elementos. Se va a poder importar armas, por ejemplo. Se va a poder, para el uso de las fuerzas extranjeras que lleguen. Se va a poder tener armas aquí. Se va a poder tener armas ¿de qué tipo? Es decir, morteros, vamos a tener bombas, misiles. O sea, ese es el alcance que tenemos que irlo debatiendo e irlo profundizando. A nivel del Pleno de la Asamblea Nacional, creo que ese va a ser el elemento fundamental. Porque permitir las bases militares es una cuestión muy genérica. Bases militares puede significar armamento, puede significar fuerzas militares, aviones, puede significar morteros, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el alcance principal. Aunque no vengan estos misiles, morteros, pero vienen aviones que pueden portar misiles de largo alcance. Sin duda, sin duda. Todos esos elementos son los que tenemos que seguirlos debatiendo. ¿Y es bueno o es malo que tengan estos elementos? Bueno, el objetivo de las bases militares y de esta reforma, en principio, y esa fue la intención con la cual el presidente de la República la ha presentado y con la cual se está tramitando aquí, es que se pueda combatir el crimen organizado. Entonces, va más allá de la presencia per se de los militares extranjeros. Pasa por inteligencia. ¿Qué nivel de inteligencia? Estamos viendo en este momento un tema de este software que se ha adquirido supuestamente por parte del presidente de la República. Pegaso. ¿Qué quiere decir eso? Eso está dentro del esquema. ¿Cómo va a funcionar el esquema tecnológico en las bases militares? ¿Cómo va a funcionar el tema de la inteligencia? ¿Cómo va a funcionar la tecnología? O sea, esos alcances son muy importantes para determinar el nivel de involucramiento de las fuerzas militares en el Ecuador. ¿Qué cooperación, por ejemplo, va a tener los militares ecuatorianos cuando exista potencialmente en el futuro una base militar extranjera? Entonces, se construyen con todos estos antecedentes, el legislador, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuál sería la alternativa? De regresar, dicen, no, porque hay riesgos, pero ¿qué alternativa? Nosotros lo hemos dicho desde el día 1, es parte de nuestra propuesta. Nosotros creemos que necesitamos cooperación militar presente y física en el Ecuador para combatir el crimen organizado. Va de la mano con presencia militar física, digamos, en el Ecuador. Va de la mano con cooperación militar, inteligencia y tecnología. Va de la mano con la cooperación internacional, con la diplomacia incluso. Hay que identificar si se va a impulsar la presencia de bases militares en el Ecuador de países como Irán, como Corea del Norte, como Rusia, o se va a impulsar... Sí, pero hay que tener una claridad, pues, porque nosotros no podemos dejar en manos de la política internacional, en manos exclusivamente del Ejecutivo de turno, porque eso podría significar un riesgo si es que un presidente llega y desea de buenas a primeras apoyar a dictaduras en el mundo, por ejemplo. O sea, aquí hablamos de regulaciones, de que esto tenga limitación. Hay que establecer un marco conceptual con el cual el Pleno debata. Recuerden que el Pleno es el que resuelve y finalmente la ciudadanía en un evento electoral. Pero en principio el alcance, la dinámica y la normativa que va a regular este marco tiene que establecerlo esta comisión. Ahora, usted hablaba de geopolítica, y cuando hablamos de geopolítica ya no estamos hablando únicamente de la política de seguridad interna, sino internacional. Y cuando hablamos de geopolítica internacional, potencialmente podríamos hablar de ayudar a un tercero para que combata desde tierras ecuatorianas o que utilice el suelo ecuatoriano para combatir a otro país. A ver, ese es el objetivo nuestro. A ver, allí lo he dicho ya en la comisión y lo voy a mantener, es que esta comisión tiene que alinearse a los objetivos estratégicos determinados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el que marca la dinámica de seguridad del mundo, es la que después de la Segunda Guerra Mundial ha sostenido el mundo medianamente en paz. ¿Y se respeta también todo lo que dice las Naciones Unidas? No. No, al revés, hay que impulsarlo. O sea, eso, recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite lo que se denominan estas cartas, las cartas para los países miembros. ¿Qué quiere decir esto? En principio, por ejemplo, el combate al crimen organizado se establece como una política de las Naciones Unidas. Y esto quiere decir que en estos lineamientos que no se negocia con el crimen organizado.
lo dice las Naciones Unidas. Entonces no podemos plantear desde aquí un eje de seguridad, una estrategia de seguridad en donde se plantee negociar con el crimen organizado, como sucedió en la época de Correa, por ejemplo. Entonces, son elementos que tenemos que irlos consolidando e ir hilvanando un informe que vaya de la mano con un marco conceptual claro, una definición estratégica a nivel internacional y además el alcance que tiene que tener la presencia militar y la cooperación militar en el Ecuador. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos del pronunciamiento de Gisela Garzón, presidenta de la Comisión Ocasional, que dará tratamiento a la reforma constitucional para poder eliminar la prohibición del ingreso de bases militares extranjeras al país. Escuchábamos su pronunciamiento acerca de este tratamiento que en esta ocasión pues recibió o convocó a algunas autoridades para sus comparecencias. Dentro de ellas estaba previsto que se tenga la presencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Constitucional y también del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, como lo señaló la presidenta, únicamente se ha recibido una delegación del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, de las otras dos instituciones ha existido una excusa y se espera que posteriormente nuevamente sean convocados. Sin embargo, también señalaron asimismo tanto la presidenta de la comisión como Jorge Peñafiel, quien pertenece a esta comisión ocasional, señalaron que será necesario que se establezcan también limitaciones o regulaciones en el marco de este posible convenio que se puede realizar con otros países del exterior para poder permitir el ingreso de sus bases militares al país. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.